el sistema respiratorio, que es el primer contenido que tenemos para fármaco 2, sí les vamos a pasar una listita de los temas que van a entrar para cada parcial. Obviamente va a ir con los temas del taxón, con el respiratorio, gastro y demás, para que no exista ningún problema con el entendido de que pues son 3 grupos y somos 2 docentes y el examen va a ser el mismo para todos los grupos y tienen que revisar los mismos contenidos, ¿sí? Bien, entonces, muy importante considerar que en el sistema respiratorio nos interesa entender las características fisiopatológicas de las enfermedades que afectan al sistema respiratorio. Evidentemente, vamos a ir aterrizando más en asma, porque es una de las enfermedades más comunes y más frecuentes en la vía respiratoria, pero no es la única, ¿sí? Y van a ver que además los fármacos que vamos a ir utilizando en estos sistemas también se usan para otras enfermedades respiratorias como neumonías, bronquitis. En COVID, por ejemplo, hemos aplicado mucho. Y recuerden que siempre vamos metiéndolo al COVID, ¿no? Que obviamente es nuevo, hay muchas cosas que todavía no están en los libros de texto, pero sí tenemos que reforzar y saber por qué ha llegado para quedarse. Entonces ustedes van a manejar pacientes con COVID. Ya no estamos en pandemia, pero se ha vuelto una enfermedad endémica y vamos a seguir teniendo brotes epidémicos cada año, cada cierto tiempo, como pasa con el SARS-CoV-2, con el SARS-CoV-1, con el MERS, con todos los otros virus que tenemos en el mundo. ¿Sí? Entonces sí tenemos que saberlo manejar. También vamos a analizar, como siempre, esa fisiopatología. Siempre hacemos una introducción de fisiopatología, por eso es que siempre les insisto, ¿no? En que fisio y fisiopato tienen que manejar bien, porque si no entiendo eso, no voy a entender para qué, cómo me sirven los fármacos o cómo voy a resolver el problema. Entonces, en general, siempre hacemos una introducción de fisiopatología cortita y de fisiología para entender los fármacos y entender bien su aplicación clínica, ¿sí? Entonces, este cuadrito nos muestra algunos de los signos y síntomas más comunes en cuadros respiratorios, principalmente en asma, ¿no? Y nos dice, puede haber insuficiencia respiratoria, dificultad respiratoria, tos seca, tos nocturna, respiración sibilante, presión en el pecho. La pregunta es, ¿por qué se produce todo eso? ¿Qué dices? ¿Cómo explicarías esos signos y síntomas? ¿Qué le pasa a un paciente a nivel de sus pulmoncitos? ¿Por qué tiene todo eso? ¿Qué dices? Depende de la patología, por ejemplo, generalmente tiene su sintomatología diferencia de otros por lo que afecta la parte de los pulmones. Claro, pero la pregunta es, ¿qué está pasando en sus pulmones? Ya todo esto sí nos está diciendo que hay un problema en los pulmones. La pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Qué dices tú? ¿Ya? ¿Y médicamente qué le llamarías a ese cierre? También se tiene que familiarizar con los términos, ¿no? ¿Qué sería? Broncoespasmo, muy bien. ¿Cuáles de esos me podría explicar el broncoespasmo? Dificultad respiratoria. Dificultad respiratoria, opresión en el pecho, las sibilancias, ¿qué más? La insuficiencia respiratoria, ¿qué más? La tos, muy bien, ¿qué más? Prácticamente todo, ¿no? La pregunta es, ¿solo el broncoespasmo? ¿Qué más? También hay secreciones mucosas. Muy bien, ¿y por qué hay secreciones? Tal vez como hay broncoconstricción y Puede haber por una hay infección una también. fatiga en el paciente porque no entra aire, entonces es como que hay más secreción. Sí hay más secreción, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué dice? Está enfermito, creo, ¿no? No, perdió algo. No digas así. ¿Qué dices? Si no saben, se tienen que inventar porque ya son fármaco 2. A los de Bioki les puedo apuntar que algo me diga. Ya, fármaco, si no saben, se inventan. Algo tienen que saber. ¿Qué dices? No era suficiente. No te
Pablo, no te estoy riñendo. ¿Ya? Por si acaso no les riño, ¿no? Si algo ya saben. Ya. Porque no era suficiente el broncoconstricción, mejor no podemos ver incidental. No es suficiente, pero me han dicho que hay mucha broncoconstricción. ¿Hay o no hay broncoespasmo? Sí hay, mucho. ¿Qué dices tú? ¿Qué me cuentarías a lo que ellas dicen antes? También han hablado de inflamación. ¿Habrá inflamación? ¿Por qué hay secreciones? ¿Por qué? Y cuando hay inflamación, ¿qué hay? ¿Qué pasa en el organismo cuando hay inflamación? Ya, se libera estamina. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ahora sí? Sí. ¿Qué más habrá? Aparte de liberación de histamina. ¿Qué pasa cuando se activa la COX? ¡Ay, se me ha olvidado! Todo esto va a ocurrir en un paciente que tiene una reacción respiratoria de tipo asmático, pero no solo en los asmáticos. Entonces, primero aparece un alérgeno o un irritante que va a producir activación celular. La activación celular va a hacer que exista quimiotaxis de células inflamatorias. ¿Se acuerdan en eicosanoides que hemos hablado? Hay quimiotaxis de los neutrófilos, de los eosinófilos, de los linfocitos, de los mastocitos. Van a migrar o van a liberarse mediadores de la inflamación. ¿Cuáles son? Interleucinas, prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos, leucotrienos, factores de necrosis tumoral alfa. Todo eso han visto en fisiología, en fisiopatología, seguro que sí. ¿Sí? Entonces, fíjense, todo eso va a producir, como me han dicho ustedes, una respuesta inflamatoria en los pulmoncitos. Eso ya lo puedo plantear. Espero que sí. Ya lo veré. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? En condiciones normales, el bronquio del pacientito, ¿sí? Ahí vamos a poner sus célulitas. Es un espacio por donde entra y sale el aire. Entra facilito, sale facilito, ¿sí? Ningún tipo de posición. El bronquiecito se abre, entra el airecito. Se cierra, sale el airecito. Sin problema. En el paciente con esta reacción, ¿sí? Estamos diciendo que el músculo se va a cerrar. Broncoespasmo, como me han dicho, ¿sí? Uno de los factores más importantes. Entonces, cuando el bronquio está cerrado, ¿qué va a pasar con el aire? Déjenme ver aquí.